El viento soplaba con suavidad entre las calles adoquinadas de San Isidro, una villa pintoresca anclada en el tiempo. Las casas de tejas rojas y balcones floridos daban la sensación de que el mundo exterior no existía, como si cada rincón de aquel lugar resguardara secretos del pasado. Era una tarde tranquila, de esas en las que los habitantes se reunían en la plaza central para charlar bajo la sombra de los laureles. Sin embargo, esa calma estaba a punto de ser interrumpida. Desde la carretera principal, un lujoso automóvil negro avanzaba dejando tras de sí una estela de polvo dorado. En su interior, Raúl Montenegro, el hombre más temido en los negocios, observaba con desdén el paisaje. Su mirada fría y calculadora no reflejaba nostalgia ni ternura, sino impaciencia. No había regresado a San Isidro por placer, sino por negocios. Para él, ese pueblo no era más que un recuerdo irrelevante de su infancia, un lugar al que jamás habría vuelto de no ser porque la gran hacienda Montenegro, la última propiedad que quedaba en su posesión, se encontraba allí. San Isidro le resultaba pequeño, anticuado, insignificante. El aire puro, que en otro tiempo habría llenado su alma de vitalidad, ahora le resultaba sofocante. Las sonrisas amables de la gente que caminaba por la calle le parecían ingenuas. Estaba acostumbrado a la selva de concreto, a las miradas de respeto y miedo que provocaba su nombre en los círculos financieros. Ahí, en ese pueblo detenido en el tiempo, no era más que un forastero. Mientras el auto se detenía frente a la vieja casona que alguna vez perteneció a su familia, Raúl sintió una punzada de irritación. La fachada, con sus paredes blancas y ventanas de madera, seguía intacta. El portón de hierro aún ostentaba las iniciales de su padre, un recuerdo de un pasado que prefería olvidar. Bajó del auto con paso firme, y al pisar el empedrado de la entrada, una sensación desconocida le recorrió el cuerpo. Algo en ese aire, en ese suelo, en ese ambiente, le resultaba inquietantemente familiar. No tardó en hacer notar su presencia. La noticia del regreso de Raúl Montenegro se esparció como pólvora por el pueblo. Algunos lo recordaban como el niño reservado que un día partió sin despedirse. Otros solo conocían la leyenda del empresario despiadado que construyó un imperio sin mirar atrás. Pero había una persona que sí lo recordaba bien, y no con cariño precisamente. Alicia. El sol matutino bañaba las calles de San Isidro con un resplandor dorado, dando inicio a otro día de rutina apacible en la villa. Desde temprano, los habitantes se esparcían por la plaza, algunos para abrir sus negocios, otros para compartir el primer café del día bajo la sombra de los árboles centenarios. Entre ellos, Alicia trabajaba diligentemente en la panadería, una pequeña joya escondida en la esquina de la calle principal. El aroma a pan recién horneado se esparcía por el aire, mezclándose con el dulce perfume de la canela y la vainilla. Alicia, con las mangas arremangadas y un leve rastro de harina en la mejilla, amasaba con destreza mientras los clientes entraban y salían con sonrisas no solo por el pan, sino por la calidez con la que siempre eran recibidos. La panadería no era solo su lugar de trabajo, era su hogar, o al menos lo más cercano a uno que tenía. Pero aquella mañana, algo perturbó la tranquilidad habitual. Una sombra oscura se proyectó a través del umbral de la puerta cuando un hombre alto, de semblante frío, cruzó la entrada. Alicia no necesitó levantar la vista para saber que algo en el ambiente había cambiado. Un escalofrío recorrió su espalda antes de ver con sus propios ojos lo que su intuición ya le había advertido. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Raúl Montenegro estaba parado en el centro de la panadería, observando todo con una mezcla de indiferencia y desprecio apenas disimulado. Vestido con un traje impecable, desentonaba por completo con la calidez del lugar. Sus ojos de un marrón oscuro recorrieron los estantes de pan con el mismo interés que un cazador observando una presa menor. Para él, todo aquello era insignificante. Alicia entrecerró los ojos,
limpiándose las manos en el delantal antes de enfrentarlo. No era una mujer que se intimidara fácilmente, y menos por alguien como él. Si va a comprar algo, hágalo rápido. No tengo tiempo para perder. Raúl alzó una ceja, sorprendido por la falta de sumisión en su tono. Estaba acostumbrado a que la gente lo tratara con reverencia o miedo, no con desafío. «¿Sigues aquí?», murmuró, sin molestarse en ocultar su desdén. «Pensé que las personas con ambición dejaban este pueblo hace mucho». Alicia soltó una risa sarcástica, cruzándose de brazos. «Y yo pensé que la gente con dinero aprendía modales. Ya veo que no es el caso». El aire pareció cargarse de electricidad. Algunos clientes, sintiendo la tensión en el ambiente, se retiraron discretamente, dejando solo a los dos en una especie de duelo silencioso. Raúl nunca había tolerado que lo desafiaran, y mucho menos de una mujer que consideraba insignificante. Pero había algo en Alicia, en su postura firme, en la chispa de sus ojos, que le resultaba irritantemente familiar. Por un momento, una imagen fugaz cruzó su mente. Una niña de trenzas despeinadas, riendo bajo un árbol, desafiándolo a trepar más alto cuando eran niños. La sacudió de inmediato. Esos recuerdos no tenían importancia. Volviendo a la realidad, recorrió el local con la mirada y tomó una pieza de pan de la cesta más cercana. Lo sostuvo con un aire de superioridad antes de dejarlo caer sobre el mostrador con un leve golpe. «Tómalo como caridad», dijo, sacando un billete y dejándolo junto al pan. Alicia lo miró con incredulidad, pero en lugar de responder con rabia, sonrió con una calma peligrosa. Tomó el billete y, ante los ojos atónitos de Raúl, lo rompió en dos con un movimiento preciso de las manos. «Aquí no aceptamos limosnas». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Raúl sintió por primera vez en mucho tiempo un golpe en su ego. Estaba acostumbrado a controlar cada situación, pero esta mujer lo desafiaba de una forma que lo desconcertaba. Sin decir otra palabra, dio media vuelta y salió de la panadería, sintiendo, para su propia irritación, que no era él quien había ganado ese enfrentamiento. Alicia lo vio alejarse, cruzándose de brazos mientras su corazón latía con fuerza. Sabía quién era Raúl Montenegro, sabía lo que significaba su regreso, y también sabía que aquel hombre, tan endurecido por la vida, aún no tenía idea de lo que el destino le tenía preparado. Raúl Montenegro caminó por las calles de San Isidro con paso firme, pero su mente estaba lejos de la aparente calma que intentaba proyectar. El sonido de sus zapatos resonaba sobre los adoquines, rompiendo la quietud de la mañana. A pesar de su porte imponente, había algo en su expresión que delataba una irritación contenida. El encuentro con Alicia había sido un contratiempo inesperado. No porque le importara lo que una simple panadera pensara de él, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien se había atrevido a desafiarlo sin miedo. Romper su dinero frente a sus ojos no era solo un insulto, era una declaración de guerra. Apenas llegó a la hacienda Montenegro, se despojó del saco y lo lanzó sobre un sillón de cuero. La casa estaba vacía, abandonada desde que su padre falleció, y él dejó San Isidro atrás. Aunque la estructura aún se mantenía firme, había un aire de decadencia en las paredes, en el polvo acumulado sobre los muebles antiguos, en los retratos de familia que parecían observarlo con reproche. Pero Raúl no tenía tiempo para sentimentalismos. Se sirvió un trago de whisky y se dirigió a su despacho. Sobre su escritorio, un mapa de San Isidro estaba extendido, marcado con anotaciones estratégicas. La villa era una mina de oro esperando ser explotada, y él estaba decidido a transformarla. Sus planes ya estaban en marcha: vender las tierras a un grupo de inversionistas que construirían un exclusivo resort de lujo. Nada se interpondría en su camino. Nada, excepto un pequeño detalle. La panadería donde trabajaba Alicia estaba situada en una de las propiedades que ahora le pertenecían. Era una construcción vieja, sin mayor valor para él, pero ubicada en un terreno clave dentro de sus planes de urbanización. Si quería concretar la venta sin obstáculos,
Debía deshacerse de ella. Al día siguiente, Raúl regresó a la panadería, esta vez con un propósito claro. Entró con la misma arrogancia de siempre, ignorando las miradas desconfiadas de los clientes y la tensa reacción de Alicia al verlo. Ella no dijo nada, solo limpió sus manos en el delantal y esperó, con la misma postura desafiante de la última vez. Sin rodeos, Raúl colocó sobre el mostrador un sobre de papel grueso. «Te estoy ofreciendo una oportunidad», dijo con frialdad. «Esta es una suma generosa, más de lo que este sitio vale». Alicia no tocó el sobre. Lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Y qué quieres a cambio?» Raúl esbozó una media sonrisa, confiado en que ella aceptaría. Al fin y al cabo, todo el mundo tenía un precio. «Que te vayas». El silencio que siguió fue abrumador. El murmullo de la gente en la panadería se desvaneció, y por un instante, solo existieron ellos dos en ese pequeño espacio impregnado con el aroma del pan recién horneado. Alicia bajó la mirada hacia el sobre, pero en lugar de abrirlo, lo tomó con una delicadeza casi burlona y lo deslizó de vuelta hacia Raúl. «No estoy en venta». Raúl apretó la mandíbula, no estaba acostumbrado a la negativa. «Te estoy haciendo un favor. Puedes empezar de nuevo en otro lugar. No seas terca». Alicia inclinó la cabeza, estudiándolo con atención. Su expresión no era de enojo, sino de algo más profundo, algo que parecía rozar la lástima. «Eres tú quien necesita empezar de nuevo, Montenegro, pero el dinero no te va a comprar la paz que buscas». La frialdad de sus palabras lo golpeó más de lo que esperaba. Por un breve momento, una sombra cruzó el rostro de Raúl, pero la disipó rápidamente. Sin decir otra palabra, tomó el sobre, giró sobre sus talones y salió de la panadería con la misma arrogancia con la que había entrado. Sin embargo, mientras caminaba por la calle empedrada, sintió algo inusual, una ligera sensación de incomodidad, como si, de alguna forma inexplicable, Alicia hubiera logrado dejar una grieta en su impenetrable armadura. El rechazo de Alicia persistió en la mente de Raúl mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. En el mundo de los negocios, estaba acostumbrado a negociar, a persuadir, a forzar situaciones hasta que todo se inclinara a su favor. Pero aquella mujer, ella ni siquiera había considerado su oferta. No había negociado, no había dudado. Simplemente lo había rechazado con una firmeza que le resultaba desconcertante. Mientras el día avanzaba, Raúl permaneció en su despacho en la hacienda Montenegro, observando el mapa de San Isidro con una mirada oscura y calculadora. La panadería de Alicia era un obstáculo menor en sus planes, pero representaba algo más grande, un símbolo de resistencia. Y si había algo que no podía tolerar, era perder el control. Su mente funcionaba con la frialdad de un estratega. No podía permitirse sentimientos, mucho menos por una simple panadera que, en el gran esquema de las cosas, no tenía importancia. El problema era que cada vez que intentaba convencerse de ello, la imagen de su mirada desafiante volvía a él como una maldita espina clavada en su orgullo. Con un movimiento decidido, tomó su teléfono y marcó un número. «Quiero que comiencen los trámites para la venta del terreno», ordenó sin preámbulos. «No quiero problemas con los negocios locales, así que busquen la manera de presionarlos». Del otro lado de la línea, su asistente vaciló. «Señor Montenegro, si la gente del pueblo se opone, puede haber resistencia, y la panadería es muy importante para la comunidad». Raúl sonrió con ironía. «Entonces haremos que no lo sea». La estrategia era simple. Si no podía comprar a Alicia, la empujaría a rendirse. Sabía que la panadería dependía de ciertos proveedores locales y de permisos municipales. Bastaba con unos cuantos movimientos en los lugares correctos para que los costos subieran, los suministros se retrasaran y las licencias fueran cuestionadas. Un negocio pequeño como ese no tardaría en caer bajo la presión. Pero lo que Raúl no esperaba era que San Isidro no funcionaba como la ciudad. En su mundo, el dinero abría puertas y cerraba bocas.
En la villa, en cambio, la gente se protegía entre sí. A medida que pasaban los días, la panadería enfrentó dificultades. De repente, los ingredientes básicos comenzaron a escasear, las entregas llegaron tarde, y los trámites administrativos parecían volverse innecesariamente complicados. Cualquier otra persona habría comenzado a ceder, pero no Alicia. En lugar de quejarse, encontró soluciones. Cuando la harina no llegó, consiguió que las mujeres mayores del pueblo le prestaran la que tenían en sus despensas. Cuando las entregas fallaron, organizó a los vecinos para traer los productos desde las granjas cercanas. Raúl, observando desde la distancia, sintió por primera vez en mucho tiempo una ligera punzada de respeto. No quería admitirlo, pero la terquedad de Alicia le recordaba a alguien, a él mismo. La gota que colmó el vaso fue cuando su asistente le informó que el pueblo había comenzado a movilizarse para ayudar a la panadería. La gente hacía fila todas las mañanas para comprar pan, incluso aquellos que nunca lo hacían. Había un murmullo de resistencia en el aire, una sensación de unidad que lo frustró más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Esa noche, Raúl salió de la hacienda y caminó por las calles silenciosas de San Isidro. Quería ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. La panadería, a pesar de los problemas, seguía funcionando. Desde la ventana, vio a Alicia trabajando hasta tarde, amasando pan con el ceño fruncido y el cabello desordenado. No había señales de derrota en ella. Algo dentro de él se agitó con incomodidad. Por primera vez, Raúl Montenegro se preguntó si realmente conocía el tipo de enemigo que había decidido enfrentar. Raúl Montenegro llevaba días intentando ignorar la creciente sensación de frustración que lo carcomía. Todo en su vida había sido una cuestión de estrategia y control, y sin embargo, ahí estaba, enfrentando a una simple panadera que no solo había resistido su oferta, sino que también había logrado sortear cada obstáculo que él puso en su camino. Se sentía irritado, pero lo que más lo exasperaba no era la terquedad de Alicia ni la resistencia del pueblo. Era el hecho de que, por alguna razón que no lograba entender, no podía sacarla de su mente. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, salió a caminar por los terrenos de la hacienda Montenegro. El aire fresco de San Isidro le resultaba molesto en su piel, como si le recordara constantemente que no pertenecía a ese lugar, que él había trascendido esa vida sencilla hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras recorría el viejo jardín descuidado, su mirada se posó en una esquina donde un árbol torcido se alzaba contra la noche. Un vago recuerdo cruzó su mente. Ese árbol había sido su refugio cuando era niño. La sombra bajo su follaje le ofrecía un escape del mundo de adultos donde siempre se sintió fuera de lugar. Y entonces, entre las imágenes borrosas de su infancia, apareció una niña de trenzas despeinadas y risa fácil, columpiándose en una de sus ramas. Alicia. El impacto del recuerdo lo detuvo en seco. Ella no era solo una extraña que se interponía en su camino. No era simplemente una mujer que había decidido desafiarlo. Había estado en su vida mucho antes de que él se convirtiera en el hombre que era ahora. De repente, se vio a sí mismo, un niño solitario y resentido, rodeado de riquezas pero sin compañía. Su padre, un hombre frío y calculador, le había enseñado que el dinero era lo único que importaba, que las emociones eran un lujo que solo los débiles se permitían. Pero Alicia, ella había sido diferente. Había sido la única que no lo había tratado como el hijo del hombre más rico del pueblo. Había sido su única amiga. Los recuerdos llegaron con una claridad inquietante. La forma en que ella lo defendía de los niños que se burlaban de él. Las tardes en las que compartían pan y hablaban de sueños imposibles. La manera en que ella, con su espíritu libre, le había enseñado que la felicidad no se medía en posesiones, sino en momentos. Pero él la había olvidado. O, mejor dicho, la había enterrado en lo más profundo de su memoria, junto con todo lo que representaba la vida que dejó atrás. Sintió una extraña opresión en el pecho. Al día siguiente,
con el ceño fruncido y una determinación recién nacida, decidió confirmar lo que su mente ya sospechaba. Investigó, preguntó discretamente a los ancianos del pueblo, revisó documentos antiguos. Y todo apuntaba a la misma verdad. Alicia no era solo la panadera de San Isidro, ella era la hija de Isabel Duarte. El nombre golpeó su mente con la fuerza de un rayo. Isabel Duarte, la mujer que un día ayudó a su familia cuando nadie más lo hizo. La única persona que su padre había considerado una verdadera aliada en aquel pueblo. La deuda que los Montenegro tenían con ella era impagable. Raúl sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No podía seguir viendo a Alicia como una simple adversaria. Su presencia en San Isidro tenía raíces más profundas de lo que él había imaginado. Y lo peor de todo era que, en el fondo, había algo más inquietante que esta revelación. Algo que no tenía nada que ver con deudas ni negocios. Algo que ardía en su interior cada vez que la miraba. El descubrimiento de la verdadera identidad de Alicia dejó a Raúl en un estado de inquietud que no podía sacudirse. Por más que intentara racionalizarlo como un simple dato del pasado, había algo en ello que lo perseguía. San Isidro ya no era solo un pueblo insignificante en su plan de negocios. Alicia no era solo una mujer terca que se interponía en su camino. Ahora, había un lazo, una historia, una deuda que lo hacía dudar de cada uno de sus movimientos. Los días pasaron, y, en lugar de redoblar su ataque contra la panadería, Raúl se encontró observándola desde las sombras, analizando cada gesto, cada sonrisa que compartía con la gente del pueblo. La imagen de la niña de trenzas despeinadas persistía en su mente, superpuesta a la mujer fuerte y decidida que ahora lo desafiaba sin miedo. Sin embargo, por más que intentara convencerse de lo contrario, Raúl Montenegro no era un hombre acostumbrado a perder. Por eso, una tarde, sin previo aviso, decidió enfrentarla de una manera diferente. Alicia lo vio llegar desde la ventana de la panadería, y su cuerpo se tensó de inmediato. En los últimos días, la guerra silenciosa entre ellos había entrado en una tregua incómoda, pero ella sabía que no duraría para siempre. Cuando Raúl cruzó la puerta, el ambiente en la panadería se volvió denso, cargado de una energía que nadie podía ignorar. Los clientes que estaban dentro se apresuraron a salir, dejando a los dos solos. Él no perdió el tiempo con formalidades. «Necesito hablar contigo». Alicia se cruzó de brazos, observándolo con desconfianza. «Si es para ofrecerme otra de tus oportunidades, ahórrate el esfuerzo». Raúl exhaló con impaciencia. «No vine a comprarte, vine a proponerte algo diferente». Hubo un momento de silencio. Alicia frunció el ceño, midiendo sus palabras antes de responder. «Te escucho». Raúl deslizó las manos en los bolsillos, su postura más relajada de lo habitual, pero su mirada seguía siendo afilada. «Dame un mes». La confusión en el rostro de Alicia fue evidente. «¿Un mes para qué?» «Para convencerte de que este pueblo necesita cambiar, de que lo que planeo hacer aquí no es un capricho, sino un beneficio para todos». Alicia soltó una risa incrédula. ¿Y por qué aceptaría algo así? Raúl inclinó la cabeza, estudiándola con la misma intensidad con la que evaluaba una inversión riesgosa. «Porque si al final del mes sigues creyendo que estoy equivocado, me iré. Y la panadería, junto con el resto del pueblo, quedará intacta». Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Raúl Montenegro no era un hombre que hiciera promesas a la ligera. Si decía que se marcharía, era porque estaba seguro de que no perdería. Era una apuesta peligrosa. Pero Alicia no era una mujer que se intimidara fácilmente. Después de un largo silencio, entrecerró los ojos y finalmente respondió. «Tienes tu mes, Montenegro, pero prepárate para perder». Raúl sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amable. «Eso lo veremos». Lo que ninguno de los dos sospechaba era que, en ese mes, más que una victoria o una derrota, lo que realmente estaba en juego
era algo mucho más profundo. Raúl Montenegro no estaba acostumbrado a perder el control. Su mundo giraba en torno a cifras, contratos y estrategias donde él siempre tenía la ventaja. Pero en San Isidro, nada funcionaba como en la ciudad. Aquí, los acuerdos no se sellaban con firmas en un papel, sino con la confianza de la gente. Y Alicia Duarte era el corazón de esa comunidad. Los primeros días del acuerdo transcurrieron en un tenso equilibrio. Raúl había pensado que su presencia en el pueblo bastaría para empezar a cambiar percepciones, que con el tiempo la gente vería los beneficios de su proyecto. Pero lo que encontró fue resistencia en cada esquina. Los habitantes lo miraban con desconfianza, aunque algunos lo recordaban como el niño que había crecido entre ellos. La mayoría lo veía como el millonario que venía a despojarlos de su hogar. Su nombre se susurraba en los mercados, en la plaza, en los cafés. Nadie lo enfrentaba abiertamente, pero los muros invisibles estaban ahí, más altos de lo que él había anticipado. Alicia, por su parte, no le daba tregua. Si Raúl intentaba convencer a alguien de su visión para San Isidro, ella aparecía con una sonrisa desafiante y un comentario astuto que desmontaba su discurso con la naturalidad de quien no necesita dinero para ganar una discusión. Raúl empezó a notar detalles que antes le parecían irrelevantes. Se fijó en cómo la gente se ayudaba sin esperar nada a cambio, cómo los niños corrían por las calles sin miedo, cómo los ancianos compartían historias en la plaza, cómo cada negocio pequeño era sostenido no solo por clientes, sino por una red de apoyo genuina. Una tarde, mientras caminaba por la plaza central, vio algo que lo hizo detenerse. Un grupo de niños rodeaba a Alicia, escuchándola con atención, mientras ella repartía pedazos de pan con chocolate. Sus ojos brillaban mientras contaba una historia, gesticulando con entusiasmo. Raúl cruzó los brazos, observándola desde la distancia. No entendía cómo alguien como ella, sin poder, sin fortuna, podía generar tanto impacto en las personas. Pero lo que más lo desconcertaba era la extraña sensación que empezaba a instalarse en su pecho cada vez que la miraba. Raúl Montenegro nunca había sido un hombre de costumbres sencillas. Su vida estaba compuesta de restaurantes exclusivos, vinos añejos y cenas de negocios donde cada palabra era medida con precisión. No recordaba la última vez que había comido algo sin estar acompañado por contratos millonarios o inversionistas, con sonrisas calculadas. Por eso, cuando Alicia lo invitó a cenar en la panadería, su primer instinto fue rechazar la oferta. Pero había algo en su mirada, en la seguridad con la que lo retaba a entender su mundo, que lo hizo aceptar sin pensarlo demasiado. Esa noche, cuando cruzó la puerta del pequeño local, el aroma del pan recién horneado lo envolvió de inmediato. Las luces eran cálidas, proyectando sombras suaves sobre las paredes de adobe. Alicia estaba terminando de preparar la mesa, con un delantal manchado de harina y el cabello recogido en un moño desordenado. No había velas lujosas ni copas de cristal, solo un par de platos de barro y una cesta de pan casero en el centro. Se sintió fuera de lugar, pero algo en aquella simplicidad lo desconcertó. No era la incomodidad de sentirse superior, sino la extraña sensación de que, en ese espacio pequeño y modesto, había más calidez que en todos los salones de mármol que había frecuentado en su vida. Alicia le sirvió un plato de sopa caliente, espesa y aromática, con un trozo de pan crujiente al lado. «No sé si un hombre tan refinado como tú podrá soportar algo tan humilde», comentó con una sonrisa burlona, sentándose frente a él. Raúl tomó la cuchara con calma, sin responder a la provocación. Probó un bocado, y para su propia sorpresa, el sabor le pareció reconfortante. No era la comida lo que lo desconcertaba, sino la forma en que se sentía al estar allí. A medida que la cena avanzaba, Alicia le hablaba de la historia del pueblo, de cómo cada negocio había sido construido con esfuerzo y dedicación. No había discursos grandilocuentes ni intentos de persuadirlo, solo relatos sinceros de personas reales que luchaban día a día por conservar lo que amaban. Raúl la escuchaba en silencio, sin la arrogancia habitual con la que solía enfrentarla. Por primera vez,
no estaba planeando su próximo movimiento. Por primera vez solo estaba ahí. Y en algún momento de la conversación, entre risas espontáneas y miradas furtivas, algo en su interior cambió. El cielo de San Isidro estaba cubierto de un manto estrellado cuando Raúl Montenegro salió de la panadería esa noche. El aire fresco de la villa contrastaba con la cálida sensación que aún persistía en su pecho. No podía explicarlo con palabras, pero algo dentro de él se había movido durante la cena. No era solo la comida sencilla ni las historias de Alicia, sino la manera en que, por primera vez en mucho tiempo, se había sentido parte de algo real. El murmullo de la brisa nocturna lo acompañó mientras caminaba por las calles empedradas, con las manos en los bolsillos y la mente más inquieta de lo que le gustaría admitir. No entendía por qué aquella mujer lo afectaba tanto. Alicia no era como las personas con las que estaba acostumbrado a lidiar. No quería su dinero, no buscaba impresionarlo, no intentaba agradarle. Y, paradójicamente, era eso lo que hacía imposible ignorarla. Los días siguientes pasaron con una extraña normalidad. Raúl siguió cumpliendo con el acuerdo, recorriendo el pueblo, observando su funcionamiento desde dentro. Pero ya no era solo un espectador distante. Algo en su actitud había cambiado, aunque no se atreviera a admitirlo ni siquiera para sí mismo. Fue una tarde, mientras caminaba por los campos cercanos a San Isidro, cuando la vio de nuevo. Alicia estaba en el pequeño huerto detrás de la panadería, recogiendo hierbas frescas en un canasto de mimbre. El sol dorado iluminaba su piel y una ligera brisa jugaba con los mechones sueltos de su cabello. Raúl la observó en silencio durante unos instantes, sorprendiéndose a sí mismo al encontrar belleza en un acto tan cotidiano. Cuando finalmente se acercó, Alicia levantó la mirada con su expresión habitual de escepticismo. ¿Vienes a inspeccionar mi negocio también?, preguntó con una sonrisa divertida. Raúl, en lugar de responder con sarcasmo, se agachó y tomó una hoja de albahaca entre los dedos, frotándola ligeramente para liberar su aroma. Nunca imaginé que harías todo desde cero. Alicia lo miró de reojo antes de volver a su tarea. Cuando algo es importante, se cuida. No se reemplaza solo porque es más fácil comprar uno nuevo. Raúl sintió el peso oculto de esas palabras. Sabía que ella no solo hablaba del huerto, hablaba del pueblo, de la panadería, de todo lo que él estaba dispuesto a destruir sin pensarlo dos veces. El silencio que se instaló entre ellos no fue incómodo, sino diferente. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de pensamientos que ninguno de los dos estaba listo para poner en voz alta. Esa noche, la tormenta llegó sin previo aviso. Las nubes gruesas cubrieron el cielo en cuestión de minutos, y un viento furioso azotó las calles de San Isidro. El primer trueno retumbó con fuerza cuando Raúl salió de la hacienda Montenegro, como si el destino mismo estuviera marcando el inicio de algo inevitable. Al pasar por la plaza, notó que la panadería aún tenía luces encendidas. Se detuvo, indeciso. Sabía que no tenía razones para ir hasta allí, pero algo lo empujó a seguir caminando. Cuando cruzó la puerta, encontró a Alicia intentando cerrar las ventanas de madera que se agitaban violentamente por el viento. Su expresión se iluminó fugazmente al verlo, pero se desvaneció en cuanto recuperó la compostura. No esperaba visitas, dijo, luchando contra el vendaval. Raúl avanzó sin decir nada y la ayudó a asegurar las ventanas. Un trueno iluminó la panadería en un destello cegador, seguido por un estruendo que hizo vibrar el suelo. «Parece que la tormenta va en serio», comentó Alicia, sacudiéndose las gotas de lluvia que ya habían empezado a colarse por las rendijas. Raúl la observó de cerca. Había algo en esa escena, en el calor del interior contrastando con la furia de la tormenta afuera, que le resultó peligrosamente íntimo. «No te preocupes, la panadería ha resistido tormentas peores», continuó ella, intentando llenar el silencio. Raúl, sin apartar la mirada, dijo algo que ni él mismo esperaba. No estaba hablando de la panadería. Alicia parpadeó, sorprendida por el tono bajo y sincero de su voz. Durante un largo instante,
Ninguno de los dos se movió. Las gotas de lluvia golpeaban el tejado con fuerza, pero dentro de la panadería todo se sentía suspendido en un momento indefinido. Y entonces, como si algo más grande que ellos mismos hubiera decidido por ellos, la distancia entre ambos se acortó. Raúl no sabía qué lo llevó a hacerlo. No había plan, no había cálculo, solo la innegable atracción que lo había estado consumiendo desde que puso un pie en ese pueblo. Por un segundo, Alicia no retrocedió. Pero justo cuando sus rostros estaban a punto de encontrarse, ella giró el rostro, rompiendo el hechizo. «No hagas esto, Raúl». Su voz no era de enojo, sino de advertencia. Raúl sintió una frustración inexplicable, una mezcla de deseo y confusión que lo dejó inmóvil. La tormenta rugió con más fuerza, como si el destino estuviera riéndose de ambos. Y en ese momento, Raúl Montenegro supo que su guerra contra Alicia Duarte ya no tenía nada que ver con tierras o dinero. Había perdido la batalla más importante de todas. La tormenta continuó golpeando con fuerza los tejados de San Isidro, pero dentro de la panadería el verdadero huracán se desataba entre Raúl y Alicia. Las palabras de ella, aunque suaves, habían sido un muro impenetrable. «No hagas esto, Raúl». Y sin embargo, todo su cuerpo le gritaba que aquello ya no era algo que pudiera controlar. Alicia se apartó con rapidez, volviendo la mirada hacia la ventana empañada por la humedad. Su respiración era más rápida de lo normal, como si intentara recuperar el control sobre su propio cuerpo. Raúl, en cambio, permaneció inmóvil, con las manos cerradas en puños a los costados. No estaba acostumbrado a sentir esa clase de impotencia. Era un hombre que tomaba lo que quería, que no dudaba, que no permitía que nadie lo frenara. Pero Alicia, ella era diferente. Los segundos pasaron como si fueran horas. El sonido de la lluvia marcaba un ritmo hipnótico mientras la tensión seguía latiendo en el aire. «Deberías irte», murmuró Alicia, aún sin mirarlo. Pero Raúl no se movió. En lugar de eso, dio un paso hacia ella, sintiendo cómo cada fibra de su ser se tensaba con anticipación. «¿Por qué sigues huyendo?». Su voz salió más baja, más grave. Alicia cerró los ojos un instante, como si necesitara reunir fuerzas antes de responder. «Porque esto no tiene sentido». Raúl frunció el ceño. Esa respuesta lo irritaba más de lo que debería. No tenía sentido. ¿Desde cuándo en su vida algo tenía que tener sentido? Él nunca había necesitado razones para actuar, solo resultados. Pero con Alicia, todo se sentía fuera de su control. Una ráfaga de viento azotó las ventanas, haciendo que la madera crujiera. Alicia se estremeció ligeramente, y en ese pequeño gesto, Raúl vio algo que nunca había notado en ella: vulnerabilidad. Fue entonces cuando lo comprendió. Alicia no lo rechazaba porque no sintiera lo mismo. Lo hacía porque tenía miedo. Raúl nunca había sido un hombre paciente, pero en ese momento entendió que con ella no podía forzar nada. Suspiró y pasó una mano por su cabello, desviando la mirada hacia la tormenta. «Está bien. Me iré». Alicia se giró, sorprendida por su rendición tan inesperada, pero antes de que pudiera decir algo, Raúl avanzó hasta quedar peligrosamente cerca de ella. «Pero antes dime la verdad». Alicia tragó saliva. «¿Cuál verdad?». Raúl inclinó la cabeza, estudiando cada expresión en su rostro, cada parpadeo, cada respiración contenida. «Que si te beso ahora, no te apartarás». El silencio fue ensordecedor. Alicia no lo negó, no intentó alejarse, no dijo una sola palabra, y esa fue su respuesta. Raúl no necesitó más. Con una lentitud tortuosa, levantó una mano y rozó con sus dedos la línea de su mandíbula. Alicia cerró los ojos al contacto, como si estuviera luchando consigo misma, como si supiera que ese momento lo cambiaría todo. Cuando finalmente sus labios se encontraron, no hubo duda, no hubo titubeo. Fue un beso que nació del desafío, de la rabia contenida, de las emociones que habían estado evitando durante demasiado tiempo.
Alicia sintió su cuerpo responder antes de que su mente pudiera detenerlo. Sus manos se aferraron a la camisa de Raúl, atrayéndolo con más fuerza de la que quería admitir. Él la sujetó por la cintura, presionándola contra sí como si tuviera miedo de que desapareciera. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la panadería el mundo se reducía a ese instante. Alicia fue la primera en separarse, con la respiración entrecortada y los labios aún temblorosos. Raúl la observó con intensidad, como si intentara grabar cada detalle de ese momento en su memoria, y luego, con una sonrisa que no tenía nada de arrogante, susurró: «Te lo dije». Alicia negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. Raúl Montenegro acababa de ganar la única batalla que realmente importaba. La tormenta se disipó con el amanecer, pero la agitación que había dejado dentro de Raúl Montenegro estaba lejos de desaparecer. Esa mañana, mientras la luz del sol filtraba sus primeros rayos sobre San Isidro, Raúl se encontraba en la hacienda, de pie junto a la ventana de su despacho, observando el horizonte con el ceño fruncido. Aún podía sentir en sus labios el eco del beso de la noche anterior, el calor de las manos de Alicia aferrándose a él, la rendición momentánea de su cuerpo antes de que la realidad la hiciera retroceder. Había pasado demasiado tiempo acostumbrado a conseguir lo que quería con un chasquido de dedos, a no permitir que nada lo desviara de sus objetivos. Y sin embargo, ahí estaba, incapaz de concentrarse en nada más que en la imagen de Alicia Duarte y en el fuego indomable que brillaba en sus ojos cada vez que lo enfrentaba. Se giró bruscamente y tomó su chaqueta. No era un hombre que se quedara esperando. Alicia, por otro lado, había decidido que la noche anterior nunca había sucedido. Se sumergió en su rutina con más intensidad que nunca, amasando el pan con movimientos bruscos, atendiendo a los clientes con una sonrisa que ocultaba el caos dentro de ella. Pero por más que lo intentara, su mente traicionera la llevaba de vuelta a ese instante en que sus labios se encontraron con los de Raúl. Había cometido un error, uno que no podía repetirse, pero su determinación se vio desafiada cuando el propio Raúl Montenegro cruzó la puerta de la panadería. A diferencia de las veces anteriores, no había arrogancia en su postura. Su presencia llenó el espacio con una intensidad que hizo que el aire se sintiera más pesado. Alicia se obligó a mantener la compostura, a no mostrar ni una pizca de la agitación que la invadía. «Si vienes a hablar del beso, ahórrate las palabras», dijo con firmeza, sin mirarlo directamente. Raúl entrecerró los ojos, observándola con una mezcla de incredulidad y diversión. «¿Así que ahora fingimos que no pasó?» Alicia sostuvo su mirada. «Fue un error». Raúl soltó una risa baja, sin humor. «Curioso, no parecías pensar eso anoche». El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión imposible de ignorar. Pero Alicia no iba a ceder. «No cambia nada, Raúl. No importa lo que pasó anoche, seguimos siendo lo que éramos antes. Tú eres un hombre que quiere destruir lo que amo, y yo soy una mujer que hará lo imposible para detenerte». Raúl sintió una punzada en el pecho. No estaba seguro de qué le molestaba más, si el hecho de que ella lo viera aún como su enemigo o la desesperación oculta en su voz, como si necesitara convencerse a sí misma tanto como a él. Apretó la mandíbula. «Te daré tiempo, Alicia. Pero no pienses ni por un segundo que voy a rendirme». Y con esas palabras, giró sobre sus talones y salió de la panadería, dejando a Alicia con el corazón latiéndole desbocado. Ella había pensado que lo difícil sería resistirse a él, pero lo que no sabía era que Raúl Montenegro nunca se daba por vencido. San Isidro tenía muchas tradiciones, pero ninguna tan importante como el gran baile del pueblo. Se celebraba una vez al año en la plaza central, adornada con luces colgantes, farolillos de papel y largas mesas repletas de comida. La música de los mariachis llenaba el aire, y las parejas giraban por la pista de baile con una alegría contagiosa. Para Alicia, el baile siempre había sido una noche especial,
una celebración que marcaba la unión de la comunidad. Pero este año, algo se sentía diferente. Desde que la noticia del regreso de Raúl Montenegro se había esparcido por el pueblo, la tensión flotaba en el ambiente. Había pasado una semana desde el beso. Desde entonces, Raúl había seguido con su actitud inquebrantable, presentándose en la panadería con cualquier excusa absurda, como si desafiar su paciencia fuera su nuevo pasatiempo. Alicia había intentado ignorarlo, concentrarse en su vida como si nada hubiera cambiado, pero cada vez que lo veía, cada vez que sentía su mirada sobre ella, su cuerpo traicionaba su mente con un escalofrío imposible de disimular. Esa noche, Alicia decidió que no iba a permitir que Raúl Montenegro arruinara el baile para ella. Se vistió con su mejor vestido, un modelo sencillo pero elegante, de un azul profundo que resaltaba su piel dorada. Recogió su cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Cuando salió de casa, su determinación era clara. Disfrutaría de la fiesta y demostraría, a sí misma más que a nadie, que Raúl no tenía poder sobre ella. Pero lo que no esperaba era que él estuviera allí. Raúl Montenegro no era un hombre de fiestas, no bailaba, no socializaba sin un propósito claro. Pero esa noche, vestido con un traje oscuro impecable, se encontraba en la plaza con una copa en la mano, observando el evento con una expresión inescrutable. No era solo él quien destacaba entre la multitud. La gente lo miraba con recelo, como si su presencia fuera un recordatorio de la amenaza que representaba para el pueblo. Pero a Raúl parecía no importarle. Alicia intentó ignorarlo. Aceptó la invitación de un joven del pueblo y se dejó guiar a la pista de baile. Giró con gracia, sonriendo con facilidad, concentrándose en los acordes de la música y en la risa de sus amigos. Pero su cuerpo sabía que Raúl la estaba mirando. Sabía exactamente dónde estaba, cómo la observaba desde la distancia, con esa intensidad que hacía que el aire se volviera denso a su alrededor. Raúl bebió un trago de su copa y dejó escapar un suspiro lento. No le gustaba lo que estaba sintiendo. No le gustaba la forma en que la veía sonreír para otro hombre, la forma en que giraba con ligereza en los brazos de alguien más. No le gustaba que Alicia no fuera suya. Y sin pensarlo 2 veces, cruzó la pista de baile. La música cambió a un ritmo más lento cuando Raúl se detuvo junto a Alicia y su acompañante. Sin quitarle la vista de encima, extendió la mano. «Baila conmigo». Alicia sintió que su corazón tropezaba en su pecho. El joven que la acompañaba la miró con una mezcla de duda y sorpresa. Podría haber dicho que no. Podría haber rechazado a Raúl frente a todo el pueblo, hacerle entender que no tenía ningún derecho sobre ella. Pero en lugar de eso, colocó su mano sobre la de él. Raúl la atrajo con suavidad pero con firmeza, colocándola en la posición perfecta para el baile. Su mano se apoyó en la curva de su cintura. Su tacto cálido incluso a través de la tela del vestido. Alicia sintió que su piel se encendía con el contacto, pero se obligó a mantener la compostura. Se movieron juntos con una sincronía sorprendente, como si sus cuerpos supieran lo que su orgullo se negaba a admitir. «¿Te molesta que alguien más me haga sonreír?», susurró Alicia, sin mirarlo. Raúl inclinó la cabeza, acercándose apenas lo suficiente para que su aliento rozara su oído. «No. Me molesta que intentes convencerte de que no sentiste nada cuando te besé». Alicia cerró los ojos un instante, odiándose a sí misma por la forma en que su piel reaccionaba a su cercanía. «No seas tan arrogante». Raúl sonrió, una sonrisa que no tenía nada de diversión. «¿Quieres que lo pruebe?». La música seguía, los rodeaba como un hechizo del que ninguno podía escapar. Pero Alicia sabía que no podía permitirse caer en la trampa de Raúl Montenegro. Así que, en el momento justo, cuando la canción estaba a punto de terminar, se separó bruscamente y dio un paso atrás. Los ojos de Raúl brillaron con algo oscuro. Alicia respiró hondo, sintiendo el peso de su mirada sobre ella, y luego se dio la vuelta, perdiéndose entre la multitud antes de que él pudiera atraparla de nuevo.
Raúl Montenegro no era un hombre paciente. Y esa noche se juró a sí mismo que, si Alicia pensaba que podía escapar de él, estaba muy equivocada. La noche del baile quedó atrás, pero su sombra se extendió sobre Alicia como una tormenta latente, una presencia que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Desde entonces, evitó a Raúl con más empeño que nunca. Suscríbete al canal, nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar. Mantuvo su rutina con disciplina férrea, enfocándose en la panadería, en los clientes, en las masas que amasaba cada mañana con movimientos enérgicos, como si así pudiera borrar de su mente la sensación de su mano en su cintura, la calidez de su aliento rozando su piel mientras bailaban. Pero la verdad era que, por más que lo intentara, no podía olvidarlo. Y lo peor de todo era que Raúl lo sabía. Durante los días siguientes, él la buscó con una paciencia calculada, apareciendo en los momentos más inoportunos, dejándole claro que no estaba dispuesto a ser ignorado. Cuando ella salía al mercado, él estaba allí, observándola con esa intensidad que la hacía arder por dentro. Cuando caminaba por la plaza, lo veía recargado contra un muro, con los brazos cruzados, mirándola con una expresión que desafiaba su resistencia. Cuando intentaba ignorarlo, él encontraba la forma de recordarle que su juego del gato y el ratón solo tenía un destino inevitable. Y entonces llegó la lluvia. San Isidro amaneció con un cielo cubierto de nubes espesas. La tormenta se anunció con truenos lejanos y el aire impregnado de un aroma fresco y eléctrico. Pero Alicia no se detuvo. Salió como todos los días a hacer sus compras, con la esperanza de que la actividad le sirviera de distracción. No contaba con que Raúl Montenegro haría lo mismo. Se encontraron en la plaza cuando el primer trueno rugió en el cielo. Alicia intentó girar sobre sus talones y alejarse, pero Raúl se interpuso en su camino con esa seguridad frustrante que la hacía querer gritar y rendirse al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir huyendo?, preguntó él con voz serena, pero con la mirada encendida de algo que ella no quería nombrar. Alicia enderezó la espalda. No estoy huyendo. Raúl soltó una risa baja. No te mientas a ti misma. La primera gota de lluvia cayó sobre su mejilla, seguida por otra y otra. En cuestión de segundos, el cielo se desplomó sobre ellos en una cortina de agua intensa. Los vendedores recogieron sus puestos a toda prisa. Las calles se vaciaron en un parpadeo. Pero Alicia y Raúl permanecieron en su lugar, sin moverse, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. La lluvia empapó su cabello, su ropa, su piel. Alicia respiró hondo, tratando de calmar el latido frenético de su corazón, pero fue inútil. Raúl no apartaba la vista de ella, y en ese momento supo que había perdido. No había escapatoria, no había más excusas. Raúl avanzó un paso, luego otro. Alicia retrocedió por instinto, hasta que su espalda chocó contra una pared de piedra. Su piel estaba fría por la lluvia, pero el calor del cuerpo de Raúl frente a ella era una amenaza peligrosa. Él levantó una mano y con la yema de los dedos apartó un mechón empapado de su rostro. «Dime que no lo sientes», susurró. Alicia apretó los labios, negándose a responder. Raúl sonrió, como si su silencio fuera la confesión que esperaba. Y entonces, sin darle oportunidad de alejarse, la besó. Fue un beso diferente al primero. No había desafío ni resistencia. No había lucha, solo un deseo contenido demasiado tiempo, una necesidad que se desbordó como la misma tormenta que caía sobre ellos. Alicia se aferró a su camisa, perdiéndose en el calor de sus labios, en la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia el de ella como si nunca hubiera pertenecido a otro lugar. La lluvia los envolvía, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Solo existían ellos. Cuando finalmente se separaron, Alicia respiraba entrecortadamente. Raúl apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados como si estuviera saboreando el momento.
Alicia tragó saliva, consciente de que acababan de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. «Esto no cambia nada», susurró, aunque su voz carecía de convicción. Raúl sonrió, aún con los ojos cerrados. «Cambia todo». Y Alicia lo supo. Desde ese instante, ya no había escapatoria. La lluvia había cesado, pero el eco del beso aún latía en la piel de Alicia. Desde aquella tarde en la plaza, todo en su mundo parecía haber cambiado. San Isidro seguía siendo el mismo, con sus calles adoquinadas y su gente cálida, pero dentro de ella algo se había fracturado, algo que había luchado con todas sus fuerzas por mantener intacto. Se había entregado a Raúl Montenegro, y no solo en el beso, sino en todo lo que significaba aceptar lo que sentía por él. Pero Alicia no era una mujer que se permitiera ceder con facilidad. Durante los días siguientes, intentó volver a su rutina, convenciéndose de que aquello no había alterado su vida. Se refugiaba en la panadería, en los aromas familiares del pan recién horneado, en la calidez del trabajo que tanto amaba. Sin embargo, la realidad la perseguía en cada esquina, en cada mirada furtiva que cruzaba con Raúl, cuando él pasaba frente a su negocio, en cada escalofrío que recorría su cuerpo al recordar la firmeza de sus manos sobre su piel. Pero Raúl no la dejaba escapar, no con palabras, no con promesas vacías. Él simplemente estaba allí, no forzaba su presencia, no intentaba convencerla de nada, pero cada vez que la veía, en sus ojos había una verdad innegable. Él ya no iba a dejarla ir. Alicia sabía que estaba en peligro, porque si seguía cediendo, si seguía dejándolo entrar en su mundo, todo por lo que había luchado podría derrumbarse, y ella no podía permitirlo. Porque había algo que Raúl Montenegro no sabía. Un secreto que, si llegaba a descubrir, cambiaría todo. La tarde en San Isidro transcurría con la paz habitual, con los niños corriendo por las calles y las campanas de la iglesia repicando suavemente en el viento. Alicia estaba en la panadería, organizando algunas provisiones en la parte trasera del local, cuando el sonido de la puerta abriéndose la hizo girarse. No necesitó verlo para saber quién era. El aire cambió, la temperatura pareció elevarse. Raúl Montenegro estaba allí. Con una calma exasperante, cerró la puerta detrás de él y recorrió el pequeño espacio con la mirada antes de apoyarse contra el marco de la entrada, con una expresión que mezclaba desafío y algo más peligroso, certeza. Él ya no estaba jugando. «Necesito hablar contigo», dijo con esa voz grave que siempre lograba desestabilizarla. Alicia se obligó a mantener la compostura. «No tenemos nada que hablar, Raúl». Él inclinó la cabeza estudiándola. «Eso no es cierto». Alicia sintió su respiración agitarse, pero no retrocedió. «Si viniste a buscar otra pelea, ahórrate el esfuerzo». Raúl soltó una risa baja, sin apartar la vista de ella. «No vine a pelear, vine por respuestas». El corazón de Alicia dio un vuelco. ¿Respuestas? Su voz sonó más tensa de lo que le habría gustado. Raúl la miró con la intensidad de alguien que ya conocía parte de la verdad, pero esperaba que ella se la confirmara. «Supe quién eres realmente, Alicia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alicia sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Raúl dio un paso hacia ella, su presencia llenando todo el espacio. «Eres la hija de Isabel Duarte». El aire se volvió denso, pesado. Alicia sintió su garganta cerrarse. Raúl no había terminado. «La mujer que mi padre nunca dejó de deberle algo». Alicia apretó los puños. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba lista. Nunca lo estaría. Raúl la observó con detenimiento, buscando algo en su mirada. «¿Por qué nunca lo mencionaste?» Alicia sintió una rabia amarga subir por su pecho. «Porque no cambia nada». Raúl frunció el ceño. «Cambia todo». Alicia negó con la cabeza. «No. Tú sigues siendo el mismo hombre que vino a destruir este pueblo». Raúl la miró fijamente, pero esta vez, algo en él había cambiado. Porque por primera vez,
No estaba seguro de cuál era su propósito en San Isidro. Y Alicia, con su secreto expuesto, temía más que nunca lo que esto significaría para ambos. Raúl Montenegro había crecido creyendo que en la vida todo tenía un precio. El dinero compraba respeto, compraba poder, compraba lealtades. Y, si era necesario, compraba silencio. Pero esa noche, sentado en su despacho dentro de la vieja hacienda Montenegro, comprendió que había cosas que ni toda su fortuna podía borrar. Alicia Duarte. El nombre le pesaba en la mente como una herida abierta. Su madre, Isabel Duarte, había sido la única persona en San Isidro que alguna vez significó algo para su padre. Recordaba vagamente a la mujer de sonrisa cálida y ojos firmes, la única que se atrevía a enfrentar a don Eduardo Montenegro sin temor. La única que, cuando la fortuna de su familia estuvo al borde del colapso, extendió una mano en lugar de dar la espalda. Raúl nunca supo los detalles, solo que su padre le debía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y ahora, después de tantos años, el destino había decidido que fuera Alicia, la hija de aquella mujer, quien se interpusiera en su camino. El whisky en su copa permanecía intacto sobre la mesa. Raúl giraba el cristal entre sus dedos, perdido en pensamientos que no se atrevía a verbalizar, porque si aceptaba lo que todo esto significaba, tendría que admitir que estaba equivocado, que quizás nunca debió regresar a San Isidro, que quizás Alicia tenía razón. La frustración ardió en su pecho como un fuego incontrolable. Se puso de pie bruscamente y salió al patio de la hacienda, respirando el aire fresco de la noche, intentando calmar la tormenta dentro de él. Pero la paz no llegó, porque lo único que podía pensar era en Alicia, en sus ojos llenos de rabia cuando le dijo que nada había cambiado, en la forma en que su cuerpo se tensaba cada vez que él estaba cerca, como si peleara contra algo más grande que su propia voluntad. En el hecho de que, por más que intentara convencerse de que su misión en San Isidro seguía intacta, lo único que realmente quería en ese momento era verla. Alicia tampoco encontraba descanso esa noche. Desde que Raúl había descubierto la verdad, una sensación de vacío se había instalado en su pecho. Sabía que su madre y don Eduardo Montenegro tenían una historia, pero había jurado a sí misma que nunca permitiría que esa conexión definiera su relación con Raúl. Sin embargo, ahora él lo sabía, y de alguna manera, eso cambiaba todo, no porque alterara la guerra entre ellos, sino porque los acercaba más de lo que Alicia podía soportar. Las horas pasaron lentamente, hasta que el sonido de golpes en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su cuerpo se tensó antes de que siquiera pudiera girarse. Sabía quién era. Con un suspiro, caminó hacia la entrada y abrió la puerta, encontrándose exactamente con lo que temía. Raúl estaba allí, su rostro parcialmente iluminado por la tenue luz del farol de la calle. Había algo diferente en él. No era la arrogancia habitual ni la confianza desbordante con la que solía enfrentarlo todo. Era algo más peligroso. Determinación. Sin pedir permiso, entró en la casa, cerrando la puerta detrás de él. Alicia cruzó los brazos, preparándose para la batalla. «No deberías estar aquí», dijo, aunque su voz carecía de firmeza. Raúl avanzó un paso más, acortando la distancia entre ellos. «Dime la verdad, Alicia». Ella sostuvo su mirada, aunque en el fondo sabía que era inútil resistirse. «¿Qué quieres saber?» Raúl apretó la mandíbula. «¿Por qué ocultaste esto?» El aire se volvió espeso. Alicia desvió la mirada, sintiendo el peso de la pregunta. «Porque no quería que cambiaras de opinión por lástima». Raúl frunció el ceño. «¿Lástima?» Alicia exhaló con frustración. «Si supieras la cantidad de veces que han intentado comprar mi silencio con dinero, Raúl, entenderías por qué no quería que supieras». Raúl sintió algo oscuro retorcerse en su interior. «¿Quién lo intentó?» Alicia soltó una risa amarga. «Gente como tú». El golpe fue directo a su orgullo, pero también a algo más profundo. Raúl Montenegro,
Por primera vez en su vida, sintió la desesperación de querer demostrar que él no era como los demás. Que, por primera vez, no estaba buscando ganar, sino que estaba buscando algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Alicia lo miró con seriedad. «Tienes lo que querías. Ahora vete». Raúl la miró por un largo instante, su mente debatiéndose entre razones y emociones. Pero esta vez, las razones no ganaron. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió de la casa, con los puños cerrados y el corazón latiéndole más rápido de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque ahora no solo tenía que enfrentarse a Alicia, tenía que enfrentarse a sí mismo. Raúl Montenegro nunca había sido un hombre que dudara. Cada decisión que había tomado en su vida había estado guiada por una certeza inquebrantable, por una convicción feroz de que su voluntad era la única que importaba. Pero ahora, sentado en su oficina dentro de la hacienda Montenegro, con la mirada perdida en la penumbra de la habitación, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Desde su encuentro con Alicia la noche anterior, algo en él se había desmoronado. Había ido hasta su casa con la intención de enfrentarla, de exigir respuestas, de obligarla a admitir lo que sentía. Pero en lugar de obtener la victoria que esperaba, lo único que había conseguido era sentirse aún más perdido. Alicia no era como las personas con las que estaba acostumbrado a tratar. No se doblegaba ante él, no se dejaba comprar, no se dejaba vencer. Cada vez que intentaba acercarse, ella levantaba un muro aún más alto, como si temiera lo que podía pasar si lo dejaba entrar. Y lo peor de todo, era que Raúl sabía que ella sentía lo mismo. Lo había visto en su mirada. Lo había sentido en la forma en que su cuerpo reaccionaba cuando estaban cerca. Pero ella seguía huyendo. Y él no sabía si tenía la fuerza para seguir persiguiéndola. Mientras tanto, Alicia hacía todo lo posible por convencerse de que había hecho lo correcto. Desde su conversación con Raúl, una sensación de vacío la había acompañado en cada paso, como un peso que no podía sacudirse. Se decía a sí misma que aquello era lo mejor, que si lo alejaba, si cortaba de una vez cualquier lazo que los uniera, entonces nada en su vida cambiaría. Pero era una mentira, porque cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Cada vez que sentía el aire frío de la madrugada, recordaba el calor de su cuerpo, la forma en que la miraba, como si ella fuera lo único en el mundo, y, por más que intentara ignorarlo, una parte de ella sabía la verdad. Ella había perdido la batalla desde el primer momento en que él pronunció su nombre. La tensión entre ambos no pasó desapercibida en San Isidro. Los rumores comenzaron a circular entre los habitantes del pueblo, mezclando verdades con suposiciones. Se hablaba de la conexión entre Alicia y los Montenegro. Se hablaba de la forma en que Raúl la miraba cuando creía que nadie estaba observando. Y se hablaba de la forma en que Alicia intentaba huir, sin éxito. Todo el pueblo lo notaba, excepto ellos dos, porque estaban demasiado ocupados peleando contra lo inevitable. Raúl intentó convencerse de que lo mejor era marcharse, que su presencia en San Isidro había sido un error, que su vida no pertenecía a ese lugar. Pero entonces, un día cuando caminaba por la plaza, la vio. Alicia estaba junto a la fuente, rodeada de niños que reían mientras ella repartía pequeños trozos de pan dulce. Raúl se quedó inmóvil, observando la escena. Había visto a Alicia de muchas formas, desafiante, furiosa, vulnerable, pero nunca la había visto así, brillante, como si el sol hubiera decidido posar su luz sobre ella y solo sobre ella, y en ese momento comprendió que estaba perdido, porque sin importar cuánto intentara alejarse, sin importar cuánto ella luchara por mantenerlo lejos, él nunca dejaría de amarla. Raúl Montenegro no sabía exactamente en qué momento había dejado de ver a Alicia como un obstáculo y había comenzado a verla como su única verdad. Quizás fue en el primer desafío que ella le lanzó en la panadería, cuando rompió su dinero con una indiferencia que lo descolocó por completo. Quizás fue en la cena improvisada que compartieron, cuando por primera vez en años se sintió en casa sin saber por qué.
O tal vez fue en el baile, cuando la sostuvo entre sus brazos y sintió que el mundo entero se reducía a la forma en que su cuerpo encajaba con el suyo. No importaba cuándo había sucedido. Solo importaba que ahora no había vuelta atrás. Y eso lo aterrorizaba, porque Raúl Montenegro no era un hombre que supiera amar. Nunca había tenido que hacerlo. Las mujeres en su vida siempre habían sido distracciones, acuerdos tácitos en los que él nunca entregaba más de lo necesario. Pero con Alicia no podía controlar nada. Ella lo miraba como si pudiera ver más allá de su fachada de millonario implacable, como si supiera que, debajo de todo, había un hombre que aún no se conocía a sí mismo. Y él no estaba preparado para eso. Pero tampoco podía evitarlo. Alicia, por su parte, estaba al borde de un abismo. Desde que Raúl había descubierto su verdad, desde que la había mirado con esa intensidad que la desarmaba, su mundo ya no era el mismo. Se había convencido a sí misma de que todo lo que sentía por él era rabia, frustración, desafío. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Lo amaba. Lo había amado en el momento en que la besó bajo la lluvia. Lo había amado en cada mirada, en cada discusión, en cada instante en que la hacía sentir viva como nunca antes. Y eso lo hacía todo más difícil. Porque si se permitía amarlo, significaba que tenía que confiar en él. Y confiar en Raúl Montenegro era una apuesta que no estaba segura de poder ganar. La tensión entre ellos era cada vez más evidente. El pueblo entero lo notaba. Cada vez que Raúl y Alicia estaban en la misma habitación, el aire se volvía denso, cargado de algo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes, más intensos. Alicia seguía resistiéndose. Raúl seguía provocándola. Pero ambos sabían que estaban en un punto sin retorno. La única pregunta era quién caería primero. Y entonces, una noche, Raúl tomó una decisión. No podía seguir esperando. No podía seguir dejando que Alicia lo empujara lejos, solo porque tenía miedo. Así que fue a buscarla. Caminó hasta la panadería con paso firme, sin titubear, sin permitir que sus propias dudas lo detuvieran. Cuando llegó, encontró a Alicia en la parte trasera, organizando las últimas bandejas de pan para la mañana siguiente. Ella lo sintió antes de verlo. El aire cambió, la piel se le erizó. Cuando giró para enfrentarlo, supo que algo era diferente. Raúl Montenegro había dejado de jugar. Lo vio en sus ojos oscuros, en la tensión en su mandíbula, en la forma en que cerró la puerta detrás de él, como si estuviera sellando el destino de ambos. Alicia dio un paso atrás, pero Raúl acortó la distancia con uno más firme. «Ya no más, Alicia». Su voz era baja, determinada. No más excusas, no más huidas. Alicia sintió su corazón martillar contra su pecho. Raúl levantó una mano y acarició suavemente su mejilla, atrapándola en un contacto que la dejó sin aliento. «Dímelo a los ojos», susurró. «Dime que no sientes nada y te dejaré en paz». Alicia abrió la boca, pero las palabras no salieron, porque mentirle a Raúl Montenegro era imposible. El viento soplaba suavemente sobre San Isidro, como si el mismo pueblo estuviera conteniendo la respiración. La noche había traído consigo una calma engañosa, pero dentro de Raúl Montenegro, la tormenta aún rugía. Después de su última conversación con Alicia, se encontró incapaz de alejarse. Sus palabras, sus silencios, la forma en que su mirada se había quebrado en el último instante, todo se repetía en su mente sin descanso. Raúl nunca había sido un hombre que se cuestionara a sí mismo. Su vida había estado marcada por la determinación y la certeza de que el mundo le pertenecía si él lo reclamaba. Pero ahora, por primera vez, no estaba seguro de nada. Porque por primera vez, no se trataba de ganar. No se trataba de territorios ni de negocios. Se trataba de Alicia, de lo que ella significaba, de lo que él estaba dispuesto a hacer por ella. Y por primera vez en su vida, Raúl Montenegro comprendió que, si quería estar con Alicia Duarte, tendría que hacer algo que jamás había considerado. Tendría que cambiar.
La mañana siguiente llegó con un aire distinto en San Isidro. Los habitantes del pueblo despertaron con un rumor inesperado. Raúl Montenegro había detenido la venta de las tierras. La noticia corrió como pólvora. Las caras de incredulidad se multiplicaron en la plaza, en los negocios, en cada esquina del pueblo donde, hasta hacía poco, la gente había vivido con el temor de perderlo todo. Era imposible, era impensable, pero era verdad. Raúl Montenegro, el hombre que había llegado con la intención de transformar San Isidro en un centro turístico, había dado un paso atrás, y nadie entendía por qué. Nadie, excepto Alicia. Ella lo encontró al final de la tarde, de pie junto a la fuente central del pueblo, observando el agua con una expresión que no le había visto antes. No había arrogancia en su postura, no había desafío en su mirada. Había algo más, algo que la hizo contener el aliento. Raúl levantó la vista cuando la sintió acercarse, pero no dijo nada. No había necesidad. El silencio entre ellos habló por sí solo. Alicia cruzó los brazos, intentando protegerse de la marea de emociones que amenazaba con arrastrarla. ¿Por qué lo hiciste? Raúl tardó un momento en responder, como si estuviera eligiendo con cuidado cada palabra. Porque me equivoqué. Alicia frunció el ceño. Raúl dio un paso hacia ella, su expresión tan seria que le revolvió el estómago. ¿Porque este lugar? Su voz se suavizó. Porque tú. Alicia sintió un escalofrío recorrer su piel. Raúl exhaló con frustración, como si admitir lo que estaba a punto de decir fuera la batalla más difícil que había librado en su vida. Porque no puedo seguir pretendiendo que nada de esto importa. Alicia tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras hundirse en su pecho. Raúl Montenegro acababa de hacer lo impensable. Había renunciado a todo por ella, y Alicia, por primera vez, no sabía si tenía la fuerza para seguir resistiéndose. San Isidro se convirtió en un remolino de rumores tras la inesperada decisión de Raúl Montenegro. El hombre que había llegado al pueblo con la intención de transformarlo en un imperio turístico, que había amenazado con despojar a los habitantes de sus tierras, que había desafiado a Alicia en cada encuentro. Ahora había renunciado a todo. Los ancianos de la plaza murmuraban con incredulidad. Los comerciantes intercambiaban miradas de asombro. Las madres comentaban con entusiasmo en las tiendas del mercado. Pero la única persona que realmente importaba, la única cuya reacción Raúl esperaba con ansiedad contenida, no había dicho nada. Alicia Duarte guardó silencio. Pasaron horas. Pasaron días. Y Raúl esperó. Esperó cuando la vio pasar por la plaza con la frente en alto, sin mirar en su dirección. Esperó cuando cruzó la puerta de la panadería con la esperanza de que ella le dijera algo, cualquier cosa. Esperó cuando la vio de lejos, de noche, sentada en el umbral de su casa, con la mirada perdida en el cielo estrellado. Pero Alicia no habló, y Raúl, por primera vez en su vida, sintió el miedo de haberlo apostado todo y haber perdido. Alicia no era indiferente. No lo ignoraba porque no le importara. Lo ignoraba porque no sabía qué hacer con lo que sentía. Desde que Raúl había renunciado a sus planes, la lucha dentro de ella se había intensificado hasta volverse insoportable. Siempre había creído que lo correcto era proteger a San Isidro, resistirse a todo lo que él representaba. Pero Raúl Montenegro ya no era el hombre que había llegado al pueblo con arrogancia y desprecio. Ya no era el millonario cruel que la menospreció en su panadería. Era el hombre que la miraba con vulnerabilidad. El hombre que había cambiado su mundo por ella. El hombre que la amaba. Y Alicia tenía miedo, porque admitir que lo amaba significaba renunciar a la seguridad de su soledad, abrir su corazón a la posibilidad de perderlo. Pero entonces, en la noche más inesperada, el destino decidió por ella. La tormenta llegó sin previo aviso. El viento rugió entre las calles, las luces de los faroles parpadearon, y las gotas gruesas comenzaron a caer con fuerza sobre el pueblo. Alicia intentó cerrar la panadería antes de que la lluvia la sorprendiera, pero cuando salió a la calle, vio una silueta alta y familiar de pie bajo la tormenta.
Raúl Montenegro estaba allí, empapado, con el cabello mojado pegado a la frente y la mirada oscura fija en ella. Pero no había furia en sus ojos, solo desesperación, solo amor. Alicia sintió su corazón latir con violencia dentro del pecho. Raúl avanzó un paso. Ella quiso retroceder, quiso aferrarse a su orgullo una última vez. Pero él ya no le dio oportunidad de huir. No puedo más, Alicia. Su voz era grave, áspera, como si cada palabra le costara el alma. Intenté alejarme. Intenté darte espacio, pero no puedo seguir fingiendo que no eres lo único que quiero. Alicia sintió que sus rodillas flaqueaban. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, cubriéndolos en un velo de agua y emociones sin control. Dime que no me amas, Homo, y me iré, susurró Raúl, acercándose hasta que solo un suspiro los separaba. Pero si hay una parte de ti, por pequeña que sea, que siente lo mismo que yo, entonces deja de huir. Alicia abrió la boca. No podía mentir. Y Raúl lo supo antes de que ella dijera una palabra, porque su silencio lo gritaba todo. Entonces, con una lentitud tortuosa, Raúl Montenegro se arrodilló ante ella. Alicia dejó escapar un jadeo, incapaz de comprender lo que veía. Raúl, el hombre que nunca se doblegaba ante nadie, estaba allí, bajo la lluvia, mirándola con el alma expuesta. Te amo, Alicia. Y en ese momento, todas las barreras que ella había construido se derrumbaron. Alicia nunca había visto a Raúl Montenegro de esa manera. El hombre que alguna vez la había despreciado en su propia panadería, el millonario cruel que intentó comprar todo lo que ella amaba, ahora estaba de rodillas bajo la lluvia, mirándola como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. El corazón de Alicia latía con una violencia aterradora. Por tanto tiempo había huido de esto, de él, de lo que sentía. Había luchado contra el destino con todas sus fuerzas, aferrándose a su orgullo, a sus miedos, a la creencia de que amar a Raúl Montenegro significaba perderse a sí misma. Pero al verlo ahí, vulnerable, expuesto, entregado por completo a ella, se dio cuenta de que nunca había estado en peligro, porque Raúl no era el hombre que ella había temido, no más. El hombre que había llegado a San Isidro con la intención de destruirlo ya no existía. En su lugar, estaba alguien que había elegido quedarse. Alguien que había renunciado a todo por ella. Alguien que, por primera vez en su vida, había aprendido a amar. Y Alicia no podía seguir negándolo. Con lágrimas ardiéndole en los ojos, cayó de rodillas frente a él, sin importarle la lluvia ni el suelo empapado. Raúl la miró con el alma abierta, esperando, temblando, temiendo. Y entonces, Alicia alzó las manos y sostuvo su rostro entre ellas, con una ternura que lo desarmó por completo. Te amo, Raúl. Las palabras salieron de sus labios con la fuerza de un suspiro, con el peso de todas las emociones reprimidas, con la verdad absoluta de su corazón. Raúl dejó escapar una risa rota, casi incrédula, antes de envolverla en sus brazos con la desesperación de quien ha estado perdido y finalmente encuentra el camino a casa. Se besaron bajo la lluvia, con el alma desnuda, con el cuerpo temblando, con la certeza de que habían luchado contra lo inevitable y habían perdido de la mejor manera posible, porque el amor siempre había estado ahí, solo habían tardado demasiado en aceptarlo. San Isidro despertó con la noticia de que Alicia Duarte y Raúl Montenegro ya no eran enemigos. Las miradas de asombro se transformaron en sonrisas cómplices. Los murmullos en la plaza se convirtieron en suspiros de alivio. El pueblo entero había visto la batalla entre ellos, había sido testigo de cada mirada intensa, de cada enfrentamiento apasionado, de cada negación inútil. Y ahora, finalmente, veían el final que siempre había sido escrito para ellos. Alicia y Raúl caminaron juntos por las calles adoquinadas, con los dedos entrelazados, con la tranquilidad de quienes ya no tienen que esconderse. La panadería siguió siendo el corazón de San Isidro, pero ahora, cada vez que Raúl cruzaba su puerta, ya no era con arrogancia ni con desafíos. Era con amor.
Y cuando la gente del pueblo los veía juntos, entendían que no había sido una historia de guerra, había sido una historia de destino. Y el destino, al final, siempre gana. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.